Bienvenidos una vez más a una nueva oportunidad para reflexionar con la palabra del Señor. Permite que hoy la palabra de Dios transforme tu vida. Estoy segura que si tú abres tu corazón y tu pensamiento, el Señor hará grandes cosas a través de cada palabra que suelta para ti. Dice el libro de Éxodo, capítulo 18, en el del versículo 15 en adelante. Esa parte de la historia del Éxodo, allí está hablando de cuando Jetro visita a Moisés y dice que lo observó. Jetro se alegró de todo lo que Dios estaba haciendo, pero al día siguiente observó a Moisés cómo se sentó desde la mañana hasta la tarde a atender a la gente, y eran filas y filas de gente, y Jetro estaba observando eso, un hombre mayor que Moisés, con mucha experiencia. Y Jetro le dice a Moisés: ¿qué es eso que estás haciendo? Entonces Moisés le dice: es que la gente tiene problemas y ellos vienen a mí y yo les enseño cómo solucionar los problemas, y yo les digo la ley y cómo la ley dice que deben solucionarlos y todo eso. Entonces le dice Jetro: te voy a leer la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, está un poquito más clara. Dice: no está bien lo que haces, dice, le exclamó Jetro. Está con un signo de admiración. Yo me imagino que Jetro se sorprendió, dijo: no está bien lo que tú estás haciendo. Y dice, exclamó el suegro Moisés: así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante de Dios delante del pueblo, pero tú debes enseñarle los decretos de Dios. Tú debes seguir siendo representante de Dios ante el pueblo, y solucionarle sus conflictos. Pero dice, debes enseñarles los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Y sin embargo, elige hombres para que puedan gobernar con capacidad, con honestidad y temerosos de Dios. Nombra a los jefes de miles, de 100, de 50 y de 10 personas. Entonces, mira, lo que Jetro le está diciendo es: tú solo no vas a poder. Está bien que Dios a uno le da responsabilidades. Es verdad que Dios nos da el llamado, nos ungen para una tarea. Pero siempre Dios ha hablado en los evangelios de que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y por eso es que cada vez que hay un llamado sobre un siervo o una sierva, tenemos que tener en cuenta que solo somos como la cabeza, a quien le dan el llamado, a quien le dan la visión, a quien le dan la idea, en quien Dios deposita esa visión, pero que nunca lo vamos a poder hacer solos. Si hablamos con respecto a la iglesia, dice la Biblia que la iglesia es un cuerpo donde tiene muchos miembros, y que tenemos que administrar, organizar, liderar y dejar que cada miembro haga su tarea como la debe hacer. Porque si no, como dice aquí, te vas a agotar tú y vas a agotar a todo este pueblo, como le dijo Jetro a Moisés. Y así también nos pasa en la iglesia. Mucho se ve eso, ¿sabes? Vemos pastores agotados, vemos líderes agotados, y muchos de ellos diciendo: es que nadie me quiere ayudar. Pero yo estoy segura que si muchos de nosotros que lideramos nos detuviéramos a mirar a nuestro alrededor, hay gente con ganas de servir, hay gente con talentos y con dones, con capacidades, que muchas veces, porque ellos no son expresivos, muchas veces ellos no nos dicen nada. No permitimos que ellos también sean esos recipientes y esas vasijas, esos miembros del cuerpo que también Dios se puede glorificar a través de ellos. Y terminamos nosotros haciendo todo solo, terminamos agotados, terminamos decepcionados de personas, entre comillas, y terminamos diciendo que nadie nos ayuda. Yo he visto a más de uno desertar porque dicen que la tarea es muy dura. Y si lo llevamos a la familia, mira, también sucede. Los conflictos que hay muchas veces entre suegras y nueras es porque hay suegras, hay mamás que no quieren soltar a los hijos. Aun cuando los hijos varones se casan, ellas están allí pendientes: ay, que sí estarán cuidando a mi niño, que sí le estarán dando la comida. Cuando nuestros hijos ya han formado un hogar, tenemos que aprender que dice la palabra: dejará hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Ya la importante ahí no es la mamá, sino la esposa. Tenemos que dejar que sea la esposa quien aprenda a conocer al hijo nuestro.
y aprender a conocer sus gustos, cómo lo agrada. Es que ella ya formó un hogar con nuestro hijo y ya nosotros no tenemos nada más que hacer ahí. Pero queremos seguir llevando la tarea que Dios un día nos asignó de cuidar a ese hijo y no queremos soltar esa tarea, ¿verdad? Y con las mujeres también se ven, de mamás que sobreprotegen a sus hijas, pero se ve más en las mamás que sobreprotegen a los varones. Y muchas veces, mira, en el hogar, en el matrimonio, ya están los hijos grandes, ya los hijos de 25 para arriba, y hay veces que hay mamás, mujeres, que ya no se toman el tiempo con la pareja para ya dedicarse tiempo como pareja porque todavía siguen pendientes a qué quiere el niño, qué puedo hacer por el niño. A mí Dios me ha enseñado en estos tiempos con mi hijo que ya tiene 23 a irlo soltando porque él ya es un hombre independiente, ya es un hombre que puede y es capaz de salir adelante solo, aunque vive conmigo, pero Dios me ha ido enseñando a través de él que él es capaz, él es muy capaz de hacer todo lo que él quiera alcanzar en su vida. Y Dios me ha hecho entender que yo no puedo seguir llevando la carga de querer solucionar la vida a mi hijo en todo, de querer procurar que todo le salga bien, porque es que no está en mi mano. Eso está en la mano primeramente de Dios, pero también en la mano de Él. Ya de aquí en adelante es Dios y Él tomando decisiones. Uno como padre siempre va a estar para dar un consejo para sus hijos, para sus hijas, pero no vamos a estar toda la vida para solucionar la vida. Primero porque no es bíblico. A los hijos hay que soltarlos para que ellos aprendan a caminar solos. Y segundo, porque para nuestra salud emocional y física no es sano. ¿Verdad? Dios nos dio el privilegio de ser padres, pero por un tiempo llevaremos esa carga, más que carga, ese privilegio de guiarlos, de orientarlos. Pero ¿qué sí nos dice aquí cuando le dice Jetro a Moisés? Y es lo que más me gustó, porque esto es como que ya te mostré el problema, te mostré la problemática que está sucediendo. Pero en el versículo 21, en el versículo 20, perdón, dice, desde el 19 en la parte B dice, tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones y muéstrales cómo comportarse en la vida. Entonces, ¿dónde sí nunca va a acabar nuestra responsabilidad? O la que tenemos que tener. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Si es de parte de nosotros como padres, tenemos que procurar enseñarle los mandamientos, los principios de Dios, el reino de Cristo, de improntarlos a ellos con esa palabra, porque eso es lo que los va a hacer caminar a ellos seguro. Y nunca dejar de orar por ellos, porque Dios siempre va a estar con ellos, ¿verdad? Pero la intercesión de una madre, la intercesión de una madre es poderosa. Entonces, una de las maneras de aprender a soltar a los hijos sin tener esa carga de que, ay, ¿qué va a pasar? Es instruyéndolo en el camino del Señor. Y si ya tú llegaste con tus hijos grandes, mételes esa palabra en sus oídos, enséñales el camino de Dios, aunque ellos no te quieran escuchar, tú enséñaselas, repíteselas, que el Espíritu Santo se encarga de sensibilizar el corazón de ellos para que ellos escuchen la voz de Dios. Y siempre clamar para que el Espíritu Santo sensibilice sus corazones para que ellos quieran escuchar la voz del Señor y para que Dios sea su guía. En eso sí, enseñarles el camino. Como madres, como padres, enseñarles cómo se comportan en la vida, cómo afrontar las dificultades, enseñarles todo lo que podamos de cómo conducirse, principios morales, principios sociales, principios espirituales, porque eso es lo que los va a regir a ellos en la vida. Así como Jetro le dijo a Moisés, enseña a este pueblo, enséñale la ley, muéstrales cómo comportarse, dile cómo hacer las cosas. Se aplica para la iglesia, se aplica para la familia, se aplica para las empresas, se aplica para todo en la vida. La mejor manera de dejar de llevar cargas y que esa carga nos lleven a tener estrés y a enfermarnos es aprendiendo a delegar si estamos en la iglesia, aprendiendo a enseñar a la gente no a comer solo peces, a pescarlos. Y lo mismo en la familia, enseñar a nuestros hijos a cómo comportarse en la vida, cómo guiarse en la vida. Y cuando llegue el momento de soltarlos, hay que soltarlos. Mira, Moisés le hizo caso a Jetro y dijo, tú tienes toda la razón. Y Moisés le hizo caso y empezó a delegar de miles, de centenas, de decenas, de 50. Y la carga de Moisés fue más liviana. Él no dejó de ser el líder. A él seguían llevando los conflictos más grandes, los que ya los líderes delegados no podían solucionar.
Él nunca dejó de ser el líder, pero sí alivianó su carga. Entonces, Jetro fue un día el consejero para Moisés. Hoy el Señor está usando mi vida para decirte a ti, elimina la carga. Tú quieres aliviar esa carga, delega. Si tú estás frente a una iglesia, eres un líder, eres un pastor, eres un hermano que está frente a un grupo, delega. Delega funciones para que tu carga se aliviane y te aseguro que el trabajo va a ser mejor, los resultados van a ser eficaces, van a ser excelentes, van a ser efectivos. Si en la familia, si aprendemos nosotros a confiar en lo que hemos enseñado a nuestros hijos, empecemos a soltarlos. Nunca de la oración, el líder, el pastor, nunca de la oración a su congregación. Pero sí aprendamos a que el cuerpo funciona, todos los miembros pueden hacer muchas cosas. En nuestros hijos hay que dejarlo a nuestros hijos, hay que soltar a nuestros hijos, hay que dejar que ellos vivan su propia vida, hay que dejar que ellos exploren el mundo. Si tú les has enseñado principios, tienes que confiar, porque por encima de tu cuidado y del mío está el de Dios. Tú y yo no vamos a ser más buenos que Dios, ¿verdad? Tanto a nuestras hijas como a nuestros hijos hay que dejarlos que ellos afronten el mundo, que ellos empiecen a ser responsables de sus vidas, de sus compromisos, de sus necesidades. Eso los va a formar como seres humanos. Van a hacer que ellos, cuando ella sea esposa, cuando él sea esposo, cuando ella sea gerente, dueña de su empresa, cuando él sea dueño de su empresa o sean empleados de grandes empresas o de donde les toque, ellos sean personas responsables, capaces de lograr todo lo que quieren, porque les dimos la oportunidad de que ellos se desarrollaran, que ellos sintieran un poco de esa responsabilidad en sus hombros y es algo que ya se nos quita a nosotros, ¿verdad? Y ya para, dice la palabra que todo tiene su tiempo y como padres tenemos un tiempo para crear, un tiempo para orientar, un tiempo para cubrirlos, llevarlos hasta donde podamos llevarlo económicamente respaldándolos, pero llega un tiempo que hay que soltarlos. Lo mismo con la iglesia. Pablo dice que no todo el tiempo podemos ser bebés espirituales. Tenemos que dejar de tomar ya leche y empezar a comer alimentos sólidos. Y todo eso viene, el proceso de formación también viene cuando se delega, cuando se suelta, cuando se deja que los demás también hagan. Eso nos hace madurar y a nosotros como miembros de una iglesia y a los hijos como miembros de una familia. Y así en todas las áreas de la vida se da. Entonces, te dejo esta reflexión. ¿Quieres buscar la manera de soltar cargas, de empezar a aliviar tu carga? Entonces empieza a delegar, empieza a confiar, empieza a formar y empieza a soltar. Entonces, que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.